Llegar al conocimiento de la verdad. Por G. Scarnason. Primera de Timoteo 2, del 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Hubo un punto en el que reconocí que era un criminal ante Dios. Después de que esa verdad se me hizo muy clara, supe que necesitaba urgentemente su perdón. Entonces, se manifestó mi fe en el sacrificio de Jesús por mis pecados, transgresiones de los mandamientos de Dios. Y, como resultado de mi petición de perdón, sentí una sensación de paz en mi corazón y supe que se había dictado un juicio en el cielo a mi favor. Eso fue inconfundible. Considero que pedirle perdón a Dios fue mi primer acto de fe para arreglar las cosas con Él, ya que Él solo tiene el poder de perdonar pecados. Marcos 2, del 3 al 12. Lucas 7, 48. Y, más tarde, recibí una idea de la atmósfera en el cielo en el momento en que leí. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15, 7. De hecho, fui perdonado. Fue práctico y personal. No fue simplemente que yo estuviera de acuerdo con lo que algunas escrituras bíblicas dicen acerca de aquellos que han tomado ese camino de fe y que me lo haya apropiado como verdad acerca de mí. Porque yo también he estado en esos lugares de pseudo-luz y pseudo-redención, completamente engañado y todavía en el camino espacioso que lleva a la destrucción. Mateo 7, 13. La clave para llegar a reconocer mis faltas ante Dios no fue un asentimiento mental al hecho de ser un pecador sin cambio a la vista, como se cree en muchos lugares, sino que llegué a estar bajo convicción de pecado. Ver Romanos 3, 23. Comparar con Juan 16, 8. Ese fue el resultado de una obra activa del Espíritu Santo de Dios para llevar al hombre al arrepentimiento que proviene de una contrición genuina. Sin embargo, se puede resistir esa obra debido al orgullo en su vida. Ver 1 de Juan 2, 16. O, en cualquier caso, a la falta de voluntad para negarse a sí mismo y tomar su cruz para seguir a Jesús, o perder su vida por causa de Jesús y del Evangelio. Marcos 8, 34 y 35. Hacer estas cosas es el significado real de dar su vida a Dios, como se alude a menudo en los círculos cristianos, y nada menos que la obediencia a las instrucciones de Jesús a aquellos que lo seguirán en el camino que lleva a la vida eterna resulta en la salvación. Hay una imagen de sí mismo que está hecho de todo lo que uno cree que es, todo lo que uno cree que sabe, todo lo que uno cree que tiene, todo lo que uno cree que ha cumplido, entre otros. Sin embargo, Dios le pedirá a uno que lo cuente como si nada si la vida eterna es realmente algo a lo que desea aferrarse. Tal imagen de sí mismo es un muro que asegura que uno permanezca ciego a su verdadera posición ante Dios, ya que hace que la convicción de pecado por el Espíritu Santo sea ineficaz. Ese muro del yo debe caer. De eso se trata negarse a sí mismo. Y, cuando se cumple este prerequisito de seguir a Jesús, el camino a recorrer y la necesidad de permanecer en Él son exigencias que se entienden a partir del fundamento sólido que había que poner para iniciar el caminar o iniciar la relación, lo cual se asemeja a un matrimonio. Efesios 5, del 28 al 32. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Entonces, en un momento, sin previo aviso,
me enfrenté a mi desobediencia a Jesús, a quien llamé mi Señor. Mi avaricia, egoísmo, vanidad y orgullo brillaron como pecados de los que debí apartarme. Proverbios 28, 13. El dedo de Dios estaba en mi rostro, haciéndome saber dónde me encontraba con respecto a Él. Y la vida y la muerte fueron puestas delante de mí. Deuteronomio 30, 15. Romanos 6, 23. Entendí bien la mala noticia que da sentido a las buenas nuevas. El Evangelio. No puedo agradecer lo suficiente al Señor por su misericordia y por el hecho de que mi reacción natural fue la tristeza según Dios. Es decir, de acuerdo con el diseño de Dios y que proviene de una convicción sincera puesta en el corazón por el Espíritu Santo. Aquella tristeza, según Dios, me llevó al arrepentimiento y, por lo tanto, a la salvación. Segunda de Corintios 7, 10. Solo 8 meses después comprendí plenamente mi experiencia de ese día a la luz de las Escrituras. Y no creo que hubiera podido entender y apreciar el sacrificio de Jesús por mí como una demostración del amor de Dios sin que mis ojos hubieran sido abiertos para ver mi pecaminosidad ante un Dios santo. Mi corazón no había estado en el lugar correcto. Y la gracia de Dios me impulsó a responder a su amor y decidir obedecerlo con todo mi ser. Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se perdona el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me estaba acercando a Dios, y entiendo que mis circunstancias personales me habían llevado a esa posición de humildad. Un punto bajo. Y Él también se acercó a mí para mostrarme cómo podía acercarme a Él para tener la relación con Él que yo deseaba. Santiago 4, del 8 al 10. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto, y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Dios no ignora a los que le buscan. Él los encontrará en su humildad y les mostrará el camino. Salmo 25, del 7 al 9. Tú, Señor, eres toda bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. El Señor es bueno y recto. Por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes, y los encamina a la justicia. Quiero transmitir ahora la relativa dificultad de alinearse con Dios con respecto a la humildad. Creo que tengo una perspectiva inestimable que puedo compartir. Considere la siguiente interacción. Humíllate, le dice Dios a un hombre. El hombre escucha la palabra y se humilla ante Dios. Entonces, Dios, que mira el corazón, dice, un poquito más. El hombre vuelve a escuchar a través de cualquier cosa que le habla y se humilla un poquito más. Esa humillación tiene mucho que ver con lo que uno percibe de su fuerza, su grandeza u otras cualidades. Y el mensaje de Dios, que con demasiada frecuencia y desafortunadamente no podemos traducir, es simplemente este. Sé honesto. Porque la palabra de Dios necesita un corazón bueno y honesto para echar raíces, crecer y producir fruto. Lucas 8, 8. Y Lucas 8, 15. Y, por su amor,
Él está dispuesto a llevar a la persona al lugar donde sus pretensiones son pulverizadas y su corazón es purificado para verlo claramente en la perfección de su carácter. Entonces, en ese proceso, Dios puede decir una vez más, un poquito más, a esa humillación de sí mismo. Y esa humillación puede durar tanto tiempo como sea necesario para que la torre del orgullo de una persona quede reducida a nada. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Es una regla ineludible. Y los resultados variarán dependiendo de cómo esa palabra llegue al corazón de una persona. Ver también Lucas 1, 51 y 52. Y Lucas 14, 11. A cualquiera le conviene saber hasta qué altura llega la torre de su orgullo, o si parte de ella fue reconstruida después de una nivelación. La preparación del corazón se completa así en el proceso del arrepentimiento, lo que le convierte en una tierra arada, lista para la siembra que puede seguir. Entonces, se trata esencialmente de un corazón que tiene hambre y sed de justicia. Ver Mateo 5, 6, Jeremías 4, 3 y Oseas 10, 12. Siguieron unas semanas en las que llegué a considerar, por mi cuenta, algunos otros pecados, incluso adicciones pecaminosas, que no me llamaron la atención en el momento descrito anteriormente. Lo que quiero decir es que el alcance de mis antecedentes penales como pecador ante Dios solo fue revelado en parte en ese instante. Y el efecto de eso fue suficiente para que surgieran todos los cambios necesarios en mi vida. Yo estaba bastante inmerso en las Escrituras en esa época, teniendo mucha curiosidad e interés en tener una perspectiva bíblica sobre varios temas, y ese tiempo culminó, creo, en el punto en que llegué a estar en pleno acuerdo con Dios en mi corazón para ser diligente y cuidadoso para seguir sus caminos por el resto de mi vida. Entendí que, habiendo sido perdonados de mis pecados pasados, yo había sido llamado por esa palabra. Vete y no peques más. Juan 8, 11. Eso fue incluso antes de que leyera ese pasaje de la Biblia. Esa revelación la llegué a tener mucho después sobre ese preciso momento y lo que debí llegar a entender. Pero Jesús, que está vivo, no tardó en manifestarse a mí según su promesa. Él respondió entonces a lo que vio en mi corazón, mucho antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me añadió a su cuerpo, su iglesia que él mismo construyó. Mateo 16, 18. Hechos 2, 47. Y esa experiencia fue inexpresable. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 2, 9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Fui instantáneamente liberado de los pecados que me habían mantenido cautivo durante años, ciego en su gravedad, porque ni la sociedad de hoy ni las leyes del hombre tenían mucho que decir contra las cosas destructivas y adictivas que se apoderaban de mi corazón. Ver Romanos 6, 14, Romanos 8, 2 y Juan 8, 36. Compárese con Romanos 7, 14, Romanos 7, 23 y Juan 8, 34. Otras transformaciones tomaron más tiempo y ocurrieron al mismo ritmo que la renovación de mi mente según la voluntad de Dios. Romanos 12, 2. Y estas cosas comenzaron a desarrollarse para mí mientras sabía muy poco de lo que enseñaba la Biblia.
Como un niño en crecimiento, no entendía cómo se estaban produciendo estos cambios ni tenía ninguna expectativa. Pero el estudio de las Escrituras, al que me entregué con avidez, me trajo progresivamente la claridad que tanto necesitaba. Tengo el espíritu curioso. Estuve desempleado alrededor de un año por esa misma época y, aunque no sabía cuánto iba a durar esa prueba, percibo que también era un tiempo que Dios había señalado para enseñarme su voluntad, así como para iluminarme sobre mi papel en este mundo. Recuerdo que estuve lleno de paz en su mayor parte y, gracias al amable apoyo de mis familiares, estuve libre de las preocupaciones de esta vida en gran medida. Comparar con Lucas 8:14. Independientemente de lo que piense cualquiera, ese tiempo de aprendizaje inició un proceso de crecimiento que continúa hasta el día de hoy. Y he sido fortalecido por la gracia de Dios para brillar por el bien de cualquiera que esté dispuesto a venir a la luz salvadora de la palabra de verdad. Juan 8:12, Mateo 5, del 14 al 16, Juan 3:21. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos.